Qué gusto volver a encontrarnos, mis hermanos, en este domingo 20 del tiempo ordinario. La palabra de Dios nos ha ido llevando a lo largo de estos últimos domingos. Escuchamos toda esta serie de parábolas que se nos presentan en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Después, en el capítulo 14, se nos presentaron dos episodios muy importantes. Uno de ellos, la multiplicación de los panes, y el otro, pues esta salvación que le da Jesús a Pedro cuando se estaba hundiendo allí entre las aguas. Así hemos recorrido los últimos domingos para adentrarnos el día de hoy en el capítulo número 15 de Mateo, donde se nos presenta este pasaje también muy rico y que nos quiere dejar una enseñanza a todos nosotros. Podemos decir que el hilo conductor de las lecturas del día de hoy nos marcan claramente este camino de apertura de la salvación para todas las naciones, teniendo en claro que el pueblo de Israel en un principio se concebía como el pueblo elegido y pues va desarrollando toda esta idea de ser el pueblo elegido por Dios. Hay toda una teología de la elección, de cómo ellos se conciben como tales y se sienten privilegiados, porque Dios había puesto su mirada en el pueblo de Israel y esto los hacía sentirse orgullosos, grandes. Sin embargo, ¿cuántas veces le dieron la espalda al Señor? Muchísimas veces. Y una vez y otra vez, Dios siempre ejerció su misericordia sobre ellos, a pesar de que le dieron la espalda en muchas ocasiones. Sin embargo, pues este espíritu nacionalista, en cierta manera hasta elitista, seguía estando presente en el pueblo de Israel. Decían, nosotros, aunque somos poquitos, aunque no nos haya ido tan bien, somos los mejores, porque somos el pueblo elegido por Dios. Pésele a quien le pese. Y pues a quienes más les pesó fue a ellos mismos, ya que Dios, pues no solamente quería elegir al pueblo de Israel como su pueblo, sino desde Israel, en el pueblo de Israel, abrir, abrir esa salvación a todas las naciones, pero no, ellos estaban cerrados y eran celosos. Por eso se daban el lujo de decirle a los demás, ustedes son paganos, ustedes son extranjeros, incluso hasta llegar a insultar a todos los paganos con palabras a veces tan crueles. Llegaban incluso a mencionarlos a ellos o a compararlos como perros. Fíjense nada más, o sea, la idea que tenían ellos de ser ese pueblo de Dios, propiedad de Dios, el pueblo elegido, los demás, nivel la tienen en el entierro. Así es que háganse un lado. Pero muchas veces, mis hermanos, no es hasta que nos toca vivir situaciones difíciles cuando aprendemos lecciones grandes en la vida. Y así le pasó al pueblo de Israel. Tuvo que ser llevado al exilio y ser ellos mismos ahora los extranjeros.
en esos pueblos a donde fueron llevados. Imagínense tenerlo todo y que de repente vengan y se los lleven, dejando sus casas, muchas de sus propiedades allí abandonadas para ir a vivir como extranjeros a otros lugares. Es allá donde ahora dicen, pues no está tan bien ser extranjeros. Como extranjeros no la estamos pasando bien. Fíjense cómo la vida a veces nos da esos reveses. Cómo a veces, mis hermanos, pues se da la vuelta a la moneda o a la tortilla, como decimos acá en estas regiones. Por eso, tener siempre en cuenta, mis hermanos, la vida da muchas vueltas. A veces de la noche a la mañana, la vida nos va a cambiar por completo. Ellos que se sentían orgullosos, presumían delante de los demás, somos el pueblo elegido de Dios. Y ahora ese pueblo elegido de Dios está viviendo como paganos en otro lugar, como extranjeros en otro lugar. Y es ahí donde ahora les empieza a costar demasiado ser extranjeros. Esta realidad es la que a unos los hace pensar diferente y decir, ser extranjero es, en ocasiones, no pasársela bien. Nosotros como extranjeros, ahora que estamos en el exilio, no la estamos pasando bien y por lo tanto va surgiendo un cambio de mentalidad. Allí es donde dicen, qué malos fuimos nosotros con los extranjeros, qué mal nos portamos con los paganos. Los hacemos sentir que son de lo peor. Les cerramos las puertas de nuestra casa. No los dejamos que entren a formar parte de nuestra sociedad. Les marcamos ahí claramente una raya, un límite. Eso está muy mal de nuestra parte. Y todos los que alcanzaron a darse cuenta de esto empiezan a cambiar de mentalidad. De tal manera, mis hermanos, que cuando le toca regresar al pueblo de Israel del exilio, vuelve nuevamente a Jerusalén, se dan las condiciones para que regrese nuevamente a Jerusalén. Y fíjense nada más, después de casi 50 años. O sea, Jerusalén era otra totalmente. ¿Quiénes eran los que mayormente habitaban Jerusalén? Puro extranjero, puro pagano. A esa realidad es a la que vuelve el pueblo de Israel. Imagínense este golpe tan fuerte. Por eso se van creando dos bandos, por así decirlo. Unos que todavía traían pues esta idea de elección, de ser el pueblo elegido muy marcada, que decían, pues si vamos a reunirnos en la sinagoga, que no haya ningún pagano. Yo no voy a esa sinagoga porque a esa sinagoga van paganos. Vamos a juntarnos solo los judíos. Y era una situación compleja porque les digo, ya muchos paganos se habían convertido al judaísmo y ni aún así les importaba, decían, son paganos. Por más que vayan y recen a las sinagogas, son paganos. No podemos mezclarnos con ellos. No podemos asistir a la sinagoga si hay un pagano. Entonces, este era un grupo de personas, como les decía, con esta idea de elección pero muy marcada. Hubo otro grupo que, como les decía, allá en el exilio,
aprendieron la lección y decir, ahora que nos toca a nosotros ser extranjeros, no la estamos pasando bien. Y nosotros no nos portamos bien con todos los paganos y extranjeros. Son los que lograron cambiar. De tal manera que cuando regresan, pues ellos viven de una forma diferente su reinserción a Jerusalén. Dicen, no nos importa, ahora nosotros tenemos otra actitud para con los extranjeros, no nos importa convivir en la misma sinagoga, ahora estamos llamados a convivir, a tratarlos bien, a llevar la fiesta en paz. Entonces, al interno del pueblo de Israel, pues había esta pugna entre estos dos grupos, en aquellos que eran más puritanos, por así decirlo, que no querían mezclarse con los demás, y aquellos que se habían abierto. Imagínense, los puritanos pues también empiezan a hacerle el fuchi a los que se mezclan con los paganos, con los extranjeros. Y esta es la realidad que ahora está viviendo el pueblo de Israel. Y es ahí donde pues escuchamos la primera lectura. La primera lectura que está tomada del profeta Isaías, del capítulo número 56. Habíamos dicho en otras ocasiones que el libro del profeta Isaías se divide en tres partes. Hay quien lo distingue en tres rollos. Habrá quien pueda decir tres libros. Pero con el capítulo 56 empieza la tercera parte o la última parte del profeta Isaías, que va del 56 al 66. Y aquí en el capítulo 56, pues se nos empieza a narrar precisamente la vida del pueblo de Israel en el post-exilio, o sea, ya que regresaron del exilio y que están integrándose nuevamente a la vida en Jerusalén. Por eso escuchamos que el profeta Isaías le habla al pueblo de Israel en nombre del Señor, diciéndole, esto dice el Señor, velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia, porque mi salvación está a punto de llegar y mi justicia a punto de manifestarse. Y de manera más específica, dice el Señor, a los extranjeros que se han adherido al Señor para servirlo, amarlo y darle culto, a los que guardan el sábado sin profanarlo y se mantienen fieles a mi alianza, los conduciré a mi monte santo y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Fíjense nada más, ahora sí que el revés que les da Dios a todos ellos, hablándoles ahora sí muy claramente de cuál debe de ser su actitud respecto a los extranjeros. El Señor les dice, ábranse. Y aquí pues vemos claramente estos indicios de que la salvación pues no solamente está dirigida al pueblo de Israel, sino en el pueblo de Israel a todas las naciones. Por eso, mis hermanos, pues de repente habrá en nuestra iglesia quien pueda sentirse, pues que no es del todo parte de la comunidad, por alguna u otra razón. Habrá quien pueda decir, no, pues es que yo no voy a misa porque no puedo comulgar. Yo no entro a un grupo porque mi situación es esta. Yo no hago más allá de lo que puedo hacer por esta otra situación o circunstancia. Aquí vemos claramente cómo el Señor nos dice que todos son bienvenidos. Incluso, pues se va a resaltar más adelante
que hay, pues, de estos extranjeros, de estos paganos que sirven y que son más fieles al Señor que los mismos judíos. Y por eso el Señor claramente dice, sus holocaustos y sacrificios serán gratos en mi altar, porque mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Sus holocaustos y sus sacrificios, su servicio es grato en mi altar. Por eso, mis hermanos, pues aquí está la gran invitación de parte de Dios, de no sentirnos en ningún momento excluidos, no sentirnos que no formamos parte, no sentirnos limitados a servir a Dios, a la iglesia, porque Dios todo lo toma en cuenta. Y el servicio, el sacrificio, la fidelidad, Dios la acepta como una ofrenda agradable. Y de esta manera, pues es como ahora los extranjeros empiezan a formar parte importante dentro del pueblo de Israel. El pueblo de Israel pues se abre ahora a lo que Dios le está diciendo. Por eso, a la hora de tratar de reconstruir la ciudad, pero específicamente el templo, ahora va a tomar una estructura distinta. Antes, el templo estaba construido como un lugar específicamente donde entraban los hombres y había un patio aparte donde estaban las mujeres, porque no se podían mezclar. O sea, la gran parte del templo era ese espacio donde se entraban todos los hombres a orar. Y luego había un patio contiguo, que era el patio de las mujeres. Ahí entraban las mujeres. Pero ahora que van a construir el templo, lo van a reconstruir, en su estructura van a incluir, pues no solamente esa parte central donde entran los judíos, sino va a estar junto con el patio de las mujeres, el patio de los paganos. O sea, ahora ya tienen un lugar dentro del templo, cosa que antes era impensable, mis hermanos. Un extranjero, un pagano, no podía poner un pie en el templo. Son estos cambios los que ahora se van haciendo patentes. Ahora ya hay un patio exclusivo para los extranjeros, para los paganos, y ya pueden ellos estar en el templo ofreciendo holocaustos, sacrificios, alabando y bendiciendo a Dios. Les digo, de esta manera es como vemos claramente que la salvación pues ya se dirige no solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Y Jesús pues lo va a poner en claro con este pasaje que se nos presenta en el Evangelio, donde pues dice la palabra de Dios que Jesús se retira a la comarca de Tiro y Sidón, que en aquel entonces toda esta parte era la parte fenicia de los fenicios. Se les llamaba también los cananeos, que en su momento a los cananeos pues trataron de irlos expulsando de ese lugar porque los sacrificios que ofrecían pues no les parecían del todo bien. Tenían una forma de hacer sacrificios que alarmaba a todos los pueblos vecinos. Por eso a todos los cananeos como que
fueron excluyéndolos. ¿Y en qué consistían esos sacrificios? Pues era en sacrificar la vida de sus hijos. O sea, sacrificar a los pequeños y ofrecérselo a sus dioses. Este era el tipo de sacrificios que realizaban. Por eso les digo, no eran bien vistos y eran así como que excluidos. Por eso hablar de una persona que proviene de estas tierras cananeas era pensar en personas pues no bien vistas. Entonces Jesús, cuando se retira hacia esta comarca de Tiro y Sidón, que hoy día pues son precisamente los límites, está Israel y en la parte norte colinda con el Líbano. Es como toda esta parte costera del Líbano, eh, donde se ubicaban estas ciudades de Tiro y de Sidón, que es en la parte hoy día del Líbano y que de hecho pues está muy marcado ahí los límites. En tiempos de Jesús, pues Jesús podía atravesar hacia aquellas partes. Hoy día es imposible. Quienes hemos tenido la oportunidad de estar en el Líbano y bajamos hacia esta parte de Tiro y Sidón para conocer estas ciudades donde estuvo Jesús, pues después tenemos dificultad para poder ingresar a Israel, porque pues el conflicto sigue, no son ahora sí que pueblos amigos. Existe ahí muy clara esta delimitación y está ahí pues el conflicto todavía, donde pues los del Líbano con Israel no tienen una buena convivencia. Y pues en tiempos de Jesús, les digo, se da este hecho donde una mujer de esta región, una mujer cananea, le sale al encuentro y se pone a gritarle, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Aquí Jesús pues quiere dar una lección, mis hermanos, a todos, a sus discípulos y a todos los que están observando esta escena. Quiere demostrar que Jesús ya lo sabía, decimos que Jesús tiene esa capacidad de escudriñar el corazón de los hombres. Él ya sabía la fe tan grande de esta mujer. Sin embargo, quiere aprovechar esa ocasión. ¿Para qué? Para resaltar la grandeza de su fe y que les quede claro a todos, estamos llamados a hacer crecer y madurar nuestra fe bajo cualquier circunstancia. En primer lugar, esta mujer le grita a Jesús. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Guarda silencio, como si le hubiera hablado al viento. Jesús no escucha a esta mujer que le está gritando, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús pareciera que nadie le está hablando. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. La situación que está viviendo la hija de esta mujer es muy difícil, terriblemente atormentada por un demonio. No era que se ponía mal la hija, sino lo que le sigue, 5 o 10 veces más. Terriblemente atormentada. Por eso va con Jesús. Y Jesús no le contestó una sola palabra. Si nos detenemos aquí, mis hermanos, a veces, pues también le hemos llegado a implorar al Señor, pidiéndole ayuda ante cualquier cosa que me toque vivir. Y a veces pareciera que Jesús, que Dios
toman esta misma actitud, quedarse callados. A veces nos ha tocado gritarle, ayúdame, Señor. Y a veces llegamos a sentir, mis hermanos, como si Dios no nos escuchara. ¿Cuántas veces has sentido esto? ¿Has vivido esto? De que le imploras al Señor, de que le suplicas ayuda y pareciera que el Señor no te escucha. ¿Te ha tocado vivir una situación así? Pues esta mujer está viviendo este momento ¿y qué hace esta mujer? No se da la vuelta y dice, bueno, Señor, pues si no me escuchaste, pues sigue tu camino. No, esta mujer sigue insistiendo, sigue gritando, de tal manera que ahora son los discípulos los que se dan cuenta de que esta mujer no para de gritar, no para de insistir. Y por eso van con Jesús y le dicen, Señor, atiéndela, atiéndela porque viene gritando todo el camino que necesita ayuda. Y es ahora que los discípulos son los que se encargan de decirle al Señor, atiéndela. Dice la palabra de Dios, pero los discípulos se acercaron y le rogaban, atiéndela porque viene gritando detrás de nosotros. Y el Señor les contestó, yo no he sido enviado, sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Jesús vuelve a un punto en el cual, pues ellos antes vivían, decir, nosotros somos el pueblo elegido. Jesús contesta de esta manera, así como para, a ver, ¿qué dicen ustedes de esta realidad? ¿Son solamente ustedes el pueblo elegido? En cierta manera está Jesús confrontándolos a ellos mismos como judíos. Los está poniendo en esa situación en la cual antes ellos se jactaban de ser el pueblo elegido y que la salvación nada más era para ellos. Ahora Jesús nos pone en esta situación, prácticamente diciéndoles, no puedo hacer nada por ella, porque ella no pertenece al pueblo elegido. Ahí les está dando, ahora sí que una gran lección. Por eso los discípulos cuando viene el Espíritu Santo se acuerdan de todo esto y comprenden perfectamente lo que Jesús les estaba enseñando, que la salvación no nada más es para el pueblo de Israel, la salvación es para todos. Ahí les pone esta realidad así de cara, dense cuenta, o sea, grábense esto. Ustedes vienen a decirme a mí, atiéndela, Señor, porque viene gritando todo el camino y Jesús les dice, ¿acaso puedo atenderla? ¿No he sido enviado solamente al pueblo de Israel? Ahí para que a ellos les vaya quedando claro, para que ellos vayan entendiendo que la salvación no es exclusiva para el pueblo de Israel. Por eso, ya después, ella se acerca entonces a Jesús y postrada ante él le dice, Señor, ayúdame. Y él le responde, pues todavía en esa sintonía, no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó, es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y lo deja sin palabras. Y no tanto a Jesús, porque Jesús ya sabía, sino con esta respuesta deja sin palabras a los discípulos, deja sin palabras a todo el pueblo de Israel.
Y por eso Jesús le dice, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Mis hermanos, esta mujer nos enseña a ser perseverantes en nuestra fe. Hay momentos en los que pareciera que Dios no nos escucha. Hay momentos en los que de una forma o de otra no conseguimos lo que queremos. Habrá momentos que pues pareciera que todo está en contra nuestra. Pero cada una de estas situaciones, ¿qué deben hacer en nosotros? Ser perseverantes en la fe. Que todas estas cosas que a veces se puedan presentar en nuestra vida como un obstáculo, como una barrera. Acuérdate siempre de la mujer cananea. ¿Cuántas cosas a ella se le presentaron? ¿Y qué fue lo que hizo? Firme en su fe. ¿Cuántas cosas se nos han presentado a nosotros? Muchas. ¿Cuántas cosas se te van a volver a presentar en tu vida? Muchas. Pero esta mujer te invita a ser perseverante en tu fe. Acuérdate siempre de la mujer cananea que fue hasta el final y gracias a la perseverancia de su fe obtuvo lo que quiso. Así es que nada te detenga, que nada te haga desfallecer, que nada te haga darte la vuelta, que siempre te acuerdes de esta mujer y que así como ella perseveró, tú estás llamado a perseverar en la fe. Que así sea. Nos ponemos